Y yo creo que eso fue lo que nos llevó a decir, la siguiente película vamos a hablar de los huérfanos del narco, de estos chicos que tienen un horizonte de vida muy reducido producto de la violencia en el país, y cómo un chico puede darle la espalda a esa violencia. Mujeres cineastas que abordan realidades de una manera muy particular, con la verdad. Por eso yo creo que de manera natural es una película que indaga más en qué hay hacia adelante. Ellas son Astrid Rondero y Fernanda Valadez. Por supuesto, una película no vale absolutamente nada a comparación del dolor de esas madres y de cada una de esas personas perdidas en el camino, ¿no? Creadoras de la película Sujo, laureada a lo largo del camino en proyecciones en otros países, gran ganadora a mejor guión, mejor dirección y mejor largometraje mexicano en el Festival Internacional de Cine de Morelia y actual seleccionada de México para buscar la nominación al Oscar y a los premios Goya como película internacional. Pero a lo mejor esa película puede ayudar a concientizar al otro. Durante su visita al festival, tuvimos la oportunidad de que nos acompañaran en Butaca 39 y nos contaran la historia de esta impactante película y dejaran un testimonio único de cómo el cine puede moldear la realidad. Yo creo que algo que entendía o algo que nos ayudó a entender a nosotras fue cómo en la cultura que ha ido enraizando del crimen organizado en las comunidades, la violencia se ha hecho parte de la experiencia de crecer. Las cineastas Astrid Rondero y Fernanda Valadez en Butaca 39, edición especial. Quedan con ustedes Alejandro Sosa y Juan Pablo Arroyo Abram. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Pablo Arroyo Abram, soy director de Espacio Solaris y director de cine. Y queremos darles la bienvenida aquí en esta casa de Cantera Rosa, en el centro de la ciudad de Morelia, en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, a dos directoras de primerísimo nivel, a quienes les agradezco mucho que estén aquí el día de hoy con nosotros, Astrid Rondero y Fernanda Valadez, quienes vienen a presentar o ya presentaron su película Sujo, que la verdad yo ya la vi hace unos días y quedé impactado de nuevo. Y aparte de darle la bienvenida, les quiero hacer la primera pregunta. Esta película, sin contar mucho para la gente que no la ha visto, vuelve a abordar el tema del crimen organizado. Pero a diferencia de Sin Señas Particulares, tiene un halo de esperanza, ¿no? Y es decir, este halo de esperanza pues tiene que ver con la transformación de alguien que está inmerso en ese mundo y que quiere salir adelante. ¿Por qué en esta ocasión le inyectaron este halo de esperanza a esta situación tan triste que vive México y algunos otros países donde el tema de la droga, el narcotráfico, la extorsión es muy común? Bueno, primero, qué gusto estar aquí con ustedes y cuando estábamos terminando Sin Señas Particulares de escribirla y empezando a hacer toda la investigación y el trabajo de ir a buscar locaciones, actores, nos topamos con estas historias muy repetidas de chicos muy jóvenes que habían ya experimentado la migración por un lado. Algunos habían quedado en la zona rural cercana a Guanajuato, de donde donde hacemos normalmente nuestras películas. Y los que se quedaban parecía que tenían esa otra única oportunidad, que era empezar a trabajar para los cárteles locales de una forma u otra, ¿no? Entonces, en realidad, como en ese momento sabíamos que el tema de la juventud y el crimen organizado y la violencia en nuestro país pues no era el tema central de Sin Señas Particulares. Con todo y que hablamos del reclutamiento forzado, ¿no? Pero era una historia que Fernando y yo sentíamos que teníamos que tocar ya después, que era algo que nos interesaba, que nos preocupaba. Y luego cuando terminamos de hacer Sin Señas Particulares, y eso es algo que a lo mejor los espectadores lo pueden entender en su experiencia de verla, es una película que amamos mucho, Fernanda y yo, por supuesto, le debemos todo a esa película, pero tiene un final muy desalentador, ¿no? Es una especie como de clima oscuro, terrible, donde a uno como mexicano se pregunta ¿qué podemos hacer después de esto? Además es un tema, me parece que ha sido recurrente. Bueno, en sus películas, por lo menos las que yo he visto, no he visto sus trabajos de cortometrajes, pero he visto Los días más oscuros de nosotras, he visto Sin Señas Particulares y recientemente, ayer vi Sujo, que todavía estoy un poco conmovido. Encuentro algunos ejes temáticos que se repiten. Y mi duda, a lo mejor, o mi pregunta para ustedes es,
por qué seguir hablando de esto desde una postura, no sé si de visibilizarlo, o hay algo que realmente conecte con ustedes que, digo, si se pudiera saber, si alguna vivencia, alguna experiencia. Además, todos los personajes y todos los lugares, locaciones, elementos que aparecen representan algo que de una o de otra forma nos conecta. Familiares, conocidos, noticias, o sea, en todo vemos la realidad. Bueno, creo que en el caso de Los días más crudos de nosotras, la conexión pues es el tema de la disparidad de género, ¿no? Que fue, creo que, la manera en que entramos al tema de la violencia. Y creo que lo que sucedió es que conforme nosotras llegamos a la edad adulta, cuando estábamos haciendo esa película, estábamos Astrid a los finales de sus 20, yo a los principios de mis 30, pues llegó todo esto, la mal llamada guerra contra el narco, ¿no? Entonces, como guanajuatense, yo creo que ustedes como michoacanos tenemos esa experiencia compartida de ir sintiendo que el lugar donde habíamos crecido, donde vivimos, donde nos convertimos en adultos, se hizo en otra cosa que era muy desconcertante. Entonces, creo que eso fue sin señas particulares. Ese tratar de entender el país en el que nos habíamos convertido. Y como decía ahorita Astrid, en el caso de Sujo, es tratar de entender, pues, qué nos queda, ¿no? Porque más allá de toda la responsabilidad que tiene el Estado, que eso es innegable, una impunidad rampante, hay también una corresponsabilidad de la sociedad civil, y yo creo que es ahí donde entra el cine. Sí, no, yo pienso que para también, como abonando un poco lo que dice Fernanda, hay muchos tipos de cine y también hay muchos tipos de espectadores. Nosotras fuimos espectadoras que tratamos como espectadoras de ver a través de las películas, de los libros que leíamos, una forma de comprender el mundo, de entendernos a nosotros mismos, de cuestionarnos, ¿no? Y yo creo que eso también nos hereda mucho de qué tipo de cine queremos hacer, ¿no? Y lo otro que nos marca también mucho en lo personal es que para nosotras hacer cine es extremadamente complicado. Somos una anomalía las mujeres haciendo cine, no nada más en México, en varios lados. En México tenemos ahora la suerte que traemos una generación de cineastas mujeres brutal, ¿no? Que están haciendo un montón de películas potentes y somos muy felices de pertenecer a esa generación. Pero es tan la anomalía que sería muy raro que nuestro objetivo al hacer cine fuera evadirnos, ¿no? Entonces, por eso para nosotras el cine que hacemos sí tiene una vocación social y sí, nuestro deseo es que, como estábamos diciendo hace rato, el día que no estemos, ¿no? Estén esos testigos de lo que nos tocó en este tiempo, ¿no? Justo para no quedarnos nada más en ensalzar o hablar o esta mala forma de abordar, particularmente las historias del crimen organizado. Yo creo que para nosotras sí hay una postura ética muy fuerte en cómo presentamos las películas. Creemos que al final del día pueden abrir una conversación. Y si eso se logra con una película nuestra, estamos ya felices de nuestro cometido. Fíjate qué interesante lo que dices. Hace rato estaba escuchando un podcast de Nicolás Alvarado, La pinche complejidad se llama, y estaba entrevistando a Diego Luna, porque produjo un documental sobre los asesinatos de los periodistas. Él decía que ya lo vemos como algo natural y está un poco deshumanizado ese tema porque nosotros, los que no somos periodistas, lo vemos como una estadística más. Me llamó la atención mucho de que Diego Luna lo decía, de que es importantísimo que no lo veamos como una nota más, sino que realmente intentemos prevenir las cosas, no solamente platicarlas de una especie de correctivo, que ya no hay nada que corregir. En Ciencias Particulares lo pudimos ver, ya tristemente ya estamos después de la tragedia, no antes de la tragedia. Y la verdad es que a veces uno dice, bueno, ¿cómo le hacemos para que este tipo de materiales? Ustedes son cineastas, pero pues también son personas que están preocupadísimas por lo que pasa, ¿no? Sería muy superficial decir, hacemos cine y retratamos una tragedia simplemente porque nos gusta. Pues no, es al revés, retratamos esa tragedia porque no nos gusta. Entonces mi pregunta muy puntual sería, con estas dos películas que abordan el tema del crimen organizado y de las tristezas que vivimos en este país, ¿pretenden concientizar a la sociedad? Astrid tiene una frase que a mí me parece que explica muy bien lo que tratamos de hacer.
se refiere a Hitchcock, que decía las denuncias a la comisaría. Y Astrid dice, pero es que aquí no tenemos comisaría. Entonces el cine sí tiene en lo que tratamos de hacer ese aspecto de denuncia y entonces ese aspecto de toma de conciencia para nosotras mismas en primer lugar y compartir eso con el público y de plática, porque no creemos que nosotros estemos transmitiendo un conocimiento que llegue completo al espectador, sino que planteamos una pregunta que abre otras preguntas y que la respuesta no las da el cine, sino las tenemos que dar en la comunidad, las tenemos que dar en acciones que van más allá. Sí, entonces, por ejemplo, pienso en el caso particular de Enseñas Particulares, el tema del reclutamiento forzado, ¿no? Es decir, como sociedad mexicana vemos a los generadores de violencia como algo que nos aterroriza, que nos repele como sociedad, y es lógico, ¿no? Pero luego no entendemos la formación, ¿no?, de esos generadores de violencia. En Enseñas Particulares queda clarísimo, ¿no?, que es un chico que es reclutado de forma forzosa. Años después vino con toda claridad el caso de Lagos de Moreno, donde entonces ese panorama tan retorcido de cómo se está reclutando a los jóvenes empieza a hacer eco y entonces es mucho más fácil entender que no es solamente una generación de chavos sociópatas que se les antojó a todos los mexicanos torturarlos. Eso no es lo que está pasando. En el centro de todo esto está, como decía Fer, la ausencia de Estado en ciertas zonas. Entonces hay tal impunidad que por supuesto se puede reclutar a chicos a hacer lo que deseen en términos de criminalidad de forma totalmente rampante e impune. Y entonces eso abre una conversación. Yo me acuerdo que con Enseñas Particulares, las madres buscadoras se acercaron a la película porque les parecía que la película expresaba muy bien esa sensación tan terrible de soledad que siente un familiar de alguien que esté desaparecido. Por supuesto, una película no vale absolutamente nada a comparación del dolor de esas madres y de cada una de esas personas perdidas en el camino, ¿no? Pero a lo mejor esa película puede ayudar a concientizar al otro, a saber, como yo siempre lo pienso en Ciudad de México, yo siempre lo he visto así es. Tú vives tu vida normal, pitándole a los que son una casa de campaña, parándote el tráfico, enojado porque no te dejan llegar a tu trabajo, hasta el día en que te conviertas tú en el morador de esa casa de campaña. Entonces, eso puede ayudar un poco al cine. Pues bueno, totalmente de acuerdo y sí da justamente como a la parte de la reflexión. Ayer justamente me preguntaba cuando salí de la película Sufo que hay una parte del ser humano que pues heredamos, ¿no? O sea, características físicas, características a lo mejor de conducta. Dice la ciencia que no heredamos el comportamiento como tal, ya metiéndome un poco en el tema psicológico. Pero me preguntaba si termina siendo una herencia también, o sea, todo esto a través de las investigaciones que seguramente ustedes hacen cuando están creando un guión o la película como tal. O sea, estos chicos que se dedican a esto, que termina siendo sí una trata de personas en cualquiera de sus modalidades y que termina siendo también una herencia. O sea, una herencia, no sé si de manera inconsciente totalmente o sí ya hasta casi genética. O sea, ¿cómo lo ven o qué han encontrado? O sea, porque no tienen más opciones. Digo, Suho tuvo suerte, que yo no sé de dónde encontraría tanta suerte a alguien, pero en todos los demás casos pues no llegan a más de 20 años. Sí, es un panorama muy complicado. Yo creo que una de las situaciones que más nos inquietaban conforme fuimos investigando en las conversaciones que tuvimos con chicos de comunidades rurales, pero también en la investigación a través del trabajo de los periodistas, Javier Valdés, por ejemplo, que le estaremos siempre en deuda y estaremos siempre dolidas de su asesinato. Yo creo que algo que entendía o algo que nos ayudó a entender a nosotras fue cómo en la cultura que ha ido enraizando del crimen organizado en las comunidades, la violencia se ha hecho parte de la experiencia de crecer. Y eso es la herencia, no nada más de cada una de las familias, sino la herencia social que le estamos dejando a toda una generación de jóvenes que ya nacieron en este entorno o este ciclo en el que estamos desde hace más de 20 años. Entonces se ha convertido como una especie de rito de paso hacia la edad adulta.
Y es lo que lo hace tan complicado, porque el proceso de crecer siempre tiene ritos de paso, siempre es un momento peligroso de la infancia, siempre está lleno de riesgos, de emociones, pero también de riesgos. Y en el contexto del crimen organizado, lo que sucede es que se aprovechan de esta necesidad de cualquier niño, de cualquier adolescente, de hacer una comunidad, de probarse ante sus pares, y eso los hace creer que encuentran un grupo que al final los traiciona y los desecha. Y como dices, muchos de ellos no pasan de los 25 años. Pero por otro lado, y eso es algo que también es muy importante, sí existen un montón de espacios de resistencia dentro de las mismas comunidades. La migración incluso es una resistencia. Cada vez que llevamos la película a Estados Unidos y nos encontramos con un hombre de 25, 30, 40 o que tiene ya hijos de esa edad, dices que esta es mi historia. Y entonces es una manera de resistir y de enfrentar. O aquellos que migran a las capitales o a ciudades más grandes escapando de la presión del crimen organizado en sus propias comunidades en desplazamiento forzado. Y aquellos que dentro de su comunidad también activamente participan de la resistencia. Entonces creo que tenemos, por supuesto, un entorno muy complicado, pero creo que también ejemplos muy específicos de personas y de comunidades que se están enfrentando en la medida en que lo pueden hacer en sus vidas. Esto es Butaca 39. Fíjese que aparte de que algunos son forzados a meterse en este mundo tan horrible, muchos ya lo quieren hacer porque ya es algo aspiracional. Y no digo que sea debido a las series, que a veces hay que la gente mala termina siendo los reyes de la comarca, porque no le voy a echar la culpa a las series, que quede claro, pero sí también existen documentos que demuestran una vida muy bonita, ¿no? Muy bonita, muy llena de cosas, ¿no? Pero también se está volviendo como una rutina. Esta parte aspiracional, no solamente lo triste que a veces es que están forzando a los muchachos de 15, 16 años a involucrarse en este mundo, sino que también ya muchos quieren ser eso, ¿no? Porque tienen armas, tienen mujeres, tienen drogas, tienen casotas, cochazazos, y eso está súper triste porque se está enraizando en el tejido social y de alguna otra manera los que estamos preocupados y que probablemente tengamos mayor sensibilidad ante esto, debemos de hacer algo al respecto. Ustedes con sus películas, como aparte que es una problemática generalizada, lo están poniendo desde un punto de vista muy particular. Y eso está increíble porque están humanizando las situaciones, ¿no? Y en el caso de Sujo, no puedo decir mucho por la gente que no la ha visto, pero obviamente siento, es mi percepción personal, que el pasado siempre te alcanza, ¿no? Y por eso lo que vamos sembrando atrás, pues lo cosechamos en un futuro y no siempre es bueno, ¿no? Entonces yo quedé muy impactado con Sujo por ese tema en particular, porque yo dije, ya lo hicimos, ¿no? Yo me puse en los zapatos de este muchacho. Dije, ya lo hicimos, ya la libramos, ya me rodeé de gente buena. Voy a cambiar mi vida y después sucede algo, ¿no? Pero bueno, entonces ese es el halo de esperanza que les dije al principio, ¿no? Yo ya les dije, obviamente ustedes como transmisoras de ideas sería muy egoísta que simplemente hacemos directoras de cine y hacemos una película y se quedan en el epidermis. No son eso, para mí son unas personas que están preocupadas por lo que sucede. ¿Traen algún tercer proyecto relacionado con este mismo tema que quiera también hacer una especie de denuncia o van a dejar a un lado ya estos temas tan tristes? Bueno, tenemos ahorita otros proyectos, en particular uno que está mucho más maduro en la Ciudad de México. Ese sí es un viraje de temáticas, pero es inevitable, o sea, siempre de alguna manera regresamos a esta preocupación. Yo la verdad el tema de los periodistas es un tema que siempre nos ha influenciado, yo los admiro profundamente, ¿no? La vocación en un país tan difícil, ¿no? Esta realidad tan tremenda que ellos son los únicos que finalmente pueden narrar como narran, arriesgando la vida, ¿no? Que en este sexenio además prestados o puestos hacia el ridículo, ¿no? Porque desde arriba se reían del trabajo del periodista, ¿no? Yo siento que es algo que ahorita yo lo traigo muy a flor de piel y le platicaba a Fernanda, ¿no? Que estamos preparando la que viene y tenemos otra en el extranjero que estamos también muy contentas, pero siento así como que cada vez que me siento a escribir la otra, me llama otra vez la atención a escribir algo sobre la situación de los periodistas en el sexenio que recientemente. Pues esperamos con muchas ansias esos proyectos y me gustaría pasar ya a una parte más técnica precisamente en ese sentido. ¿Cómo seleccionan el cast? ¿Cómo ha sido? Porque en todas las películas pues he visto personajes que están hechos por actrices reconocidas con algo ya de trayectoria, buenísimos me parece todos, pero en el caso de Sujo particularmente decía, es que estoy viendo un documental o estoy viendo ficción. Y el comportamiento de los chicos, pues me parecía el comportamiento que puede salir y ver ahorita, además en Michoacán. Entonces me preguntaba cómo fue, porque además
hablando de la edad de los chicos, pues también es, no sé, medio complicado. ¿Qué implicó? ¿Cómo fue la selección? ¿Y qué resultados? ¿Si obtuvieron los resultados que querían? O a lo mejor hasta más o menos, no sé. Creo que el tema de la dirección de los actores es uno de los que más nos apasiona, la verdad. Porque al final el cine siempre es una co-creación, y en particular con los actores la co-creación de personajes. Cuando Astrid estaba escribiendo, porque Astrid se arrancó a escribir cuando estábamos todavía preparando Sin Señas Particulares, pues yo creo que tenía ya en mente a Juan Jesús Varela, con quien habíamos trabajado en Sin Señas, en un personaje secundario. Juan estaba muy jovencito en ese momento, lo conocimos de 14, filmó de 15 años, y estaba en el proceso todavía de, entrar y terminar la preparatoria. Entonces un poco le propusimos una especie de trato de que él tenía que terminar la preparatoria para que entonces pudiéramos plantear que pudiera tener un papel en Sujo. Y él fue, la verdad, increíblemente comprometido en todos sentidos y muy disciplinado en todo lo que requerimos hacer de teaser para el financiamiento de fotos, etc. Y alrededor de Juan, lo que hicimos fue hacer un casting en Guanajuato. Llevamos al Teatro de los Sótanos, que es una compañía de teatro de la Ciudad de México. Tienen mucha experiencia trabajando con jóvenes en Sin Señas. De hecho, ellos nos ayudaron a hacer un taller de sensibilización que en Sujo pudimos ampliar para que el trabajo con los niños y con los adolescentes fuera como de inspirarlos al juego de la ficción. Entonces no se trataba de hacer ensayos, sino de trabajar sobre sus personalidades, hacer un grupo para que se sintiera eso, que eran hermanos, que eran hermanos de crecimiento. Y fue eso muy positivo porque nos permitió a nosotras romper el prejuicio de que con los actores no profesionales la repetición es siempre una barrera, porque en la medida en que ellos estaban estimulados, concentrados, inspirados y con un objetivo en la escena, llegamos a la toma 12 o la toma 13 y había momentos donde ellos mismos decían, es que quiero otra toma porque quiero probar esto. Bueno, y con los chiquitos, que siempre es difícil, pero es difícil no por ellos, sino porque uno trae una mentalidad acostumbrada a trabajar con gente adulta, ¿no? Entonces, lo que tienen los niños, yo creo que es esta habilidad única que uno pierde cuando empieza a funcionar de otra forma nuestro cerebro, de saber estar en el aquí y en el ahora. Y esa es la materia prima en realidad de la actuación. Entonces, si tú a un niño también lo tienes estimulado en una escena que se siente verdadera, pues el niño va a ser, las reacciones del niño van a ser maravillosas y verdaderamente potentes. Y además contamos, eso debo de decirlo, con todo el apoyo de sus familias, que tener a un niño en un set durante algunas horas es un trabajo de familia, no es nada más de niños. Platicando con Roberto Sosa, el actor, un poco lo contrario de esto. Dije, ¿cómo le haces para no caer en tus propios vicios? Porque he hecho tantos personajes, Roberto, que imagínate cómo le hace para meterse en el personaje, ¿no? Ya nos ha hecho un rollo padrísimo, la verdad. Acá es al revés, es decir, son niños que no tienen tanta experiencia en el tema de la actuación, algunos cero experiencia, y es como una plastilina, ¿no? Una masita que pueden ir moldeando ustedes. Pero obviamente esa masita pues tiene que ceder para que ustedes la puedan moldear, ¿no? Yo les quería preguntar, ¿cómo le hacen ustedes para lograr algo tan intenso como lo es Sujo y para codirigir? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Han habido problemas? ¿Han tenido que poner las cosas en su lugar? ¿Cómo le hacen para seguir teniendo los pies en la tierra codirigiendo una película como esta? ¿Y en qué momento, Astrid, te integraste ya como codirectora y no solamente como escritora? Sí, eso está interesante, que fue al revés. En realidad esta iba a ser mi segunda película, era mi guión. Originalmente yo lo escribí y empecé con un tratamiento, luego trabajamos Fernanda y yo juntas, pero originalmente estaba pensada como mi segunda película. Y en realidad, esto ha ido madurando, no en la forma en la que trabajamos, sino la forma en la que aprendemos a cómo reconocer el trabajo de la. Por ejemplo, pienso en Los días más oscuros de nosotras, Fernanda fue también parte del guión y no le dimos el reconocimiento de ella. Entonces estaba ella muy clavada en la parte de la producción, pero al mismo tiempo también estaba conmigo al lado en el monitor. La película se siente como una co-creación, pero en ese momento de nuestra carrera no logramos advertir que era muy importante reconocer esa colaboración. Luego llegó Sin Señas Particulares, donde, el guión es un trabajo a 4 manos.
donde todo el trabajo de edición es a 4 manos, donde empieza a compenetrarse más y nosotros empezamos a entender, ok, es importante que yo tenga también crédito de guión, es importante que X, ¿no? Y no quedó tan claro hasta que tuvimos una reunión con unos distribuidores en Estados Unidos, que eso creo que fue clave para nosotras, donde en algún momento la distribuidora, que es Kino Lorber, que además es una distribuidora pues que ya ahorita ya no tanto, pero en aquella época era una distribuidora muy reconocida de cine de arte, nos dijo, puedo sentir que lo que ustedes hacen es en realidad una co-creación. Entonces les quería yo proponer que nombremos en Estados Unidos el release de la película como una película de ambas, dirigida por Fernanda. ¿Cómo lo ven? Y nosotras nos hizo todo el sentido, ¿no? En aquel momento. Ahora, la gran diferencia finalmente vino con Suho, donde fue ahora sí una discusión entre ambas de decir, creo que es el momento de reconocer esta co-creación, entonces vayámonos como codirectores. Perfecto. Pero lo otro que sí cambió, y cambió mucho, fue que finalmente nuestro equipo de producción, con el que siempre hemos trabajado, maduró lo suficiente como para que nosotras pudiéramos decir en set, o sea, durante el rodaje, ninguna de nosotras va a salir corriendo a resolver problemas. Vamos a tener a alguien que ya tiene la capacidad suficiente y nuestra confianza para que haga esa parte. Entonces eso fue muy positivo porque finalmente con Suho pudimos estar las dos todo el tiempo en el set, que es la diferencia única en realidad que existe con las otras dos películas, ¿no? Esto es Butaca 39. Entonces yo creo que esta forma de que nuestros egos no nos perjudiquen siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces el trabajo con Suho fue muy armónico, ¿no? Y en realidad la fortaleza que tenemos, y yo creo que eso lo podría compartir cualquier persona que tiene una pareja creativa, es que las deficiencias o limitaciones que tiene una persona, la otra las resuelve, las tiene mejor, ¿no? Entonces, en nuestro caso, como que fue muy natural que en Suho yo me quedara más en la parte por los actores, en este trabajo de la historia, en esta parte, yo lo que sí, y que somos en eso distintas, Fer a veces puede irse sin tener nada dibujado, ¿no? Pero yo no doy un paso si no tengo un storyboard. Entonces, eso fue una herramienta muy buena de comunicación, porque entonces todos estos pequeños pleitos que siempre suceden cuando uno se está poniendo de acuerdo, nunca sucedieron durante el tiempo del rodaje. Y no por un plan de, para que no se enteren que nos peleamos. No por eso, sino porque si uno llega al set a pelearse por esas cosas, estás perdiendo tiempo preciado para concentrarte y ser creativo y hacer lo que hay que hacer, ¿no? Entonces eso creo que fue la herramienta de negociación así. Les iba a preguntar algo súper básico, perdón por esta. ¿Quién dice acción de las dos? ¿Quién grita acción? Creo que eso depende del proyecto. En el caso de Suho, Astrid, porque la intuición originaria, el universo de la ficción lo abrió Astrid, o sea, llegó con la pelota a la mesa de ping-pong. Entonces, a veces y él ya, o sea, a veces, o sea, incluso nos lo pimponeábamos. La verdad es que nunca fue una cuestión ni nunca sentí yo, haz valer mi autor, no, cero, absolutamente. La gente que trabaja con nosotros y nos conoce sabe que funcionamos como una habla y la otra complementa, o sea, no sienten esta separación de con quién hablo, quién no. Por lo que veo tienen la fórmula perfectamente bien probada y funcionó bien, pues lo estamos viendo en los resultados, ¿no? Sí, nunca nos pasó que, no, pero Fernanda me dijo, o bueno, por ejemplo, llegó a suceder, oye, pero Fernanda me dijo, ok, no me había comentado, y lo vemos, y si algo no me gustaba o tal, pues cambiábamos. Es lo padre. Yo creo que lo padre de hacer cine y que a lo mejor la generación de mujeres que está haciendo cine o de diversidades que está haciendo cine actualmente es que estamos un poco rompiendo esta idea de que el director es el gran jefe último, máximo, sabio, ¿no? Y yo creo que eso es muy positivo porque también nos estamos como cineastas relajando un poco más en decir, está bien que como director no tengas todas las respuestas. Es falso eso de que tú tienes que tener todas las respuestas. Tú te reúnes de un grupo de profesionales, gente que a veces es más talentosa que tú, para aprovechar todo ese conocimiento en pos de una historia, ¿no? Quiero comentarles a toda la audiencia que acabamos de ver un ejemplo justamente de la protección que tienen una con la otra, dándole seguimiento a ese comentario que hicieron. Y mi pregunta va en el sentido de la anomalía que abordabas que comentabas hace un rato, ¿no? Justo en este tiempo cuando se abrió toda esta nueva ruta que empezaron a encontrar o que descubrieron o que simplemente surgió
por una consecuencia de señas particulares. ¿Cómo viven esta trayectoria, esta ruta, pero desde la visión de mujeres, desde esta parte que hablan de la anomalía, más que ahora tenemos nosotros, como dicen, directoras representándonos todo el tiempo, Lila, Kenia Márquez, que han estado con nosotros, Mónica del Carmen, que tiene una trayectoria, o sea, en todos los ámbitos, y que afortunadamente se está quitando como ese estigma y jerarquías que existían hace tiempo en el cine. ¿Cómo lo viven ustedes? Creo que el ser mujeres de una generación donde todavía era extraño que las mujeres nos hiciéramos cargo de nuestros propios proyectos nos da una libertad, no solo la libertad fáctica en términos de producción, sino el decir, no pasa nada si el éxito no es el éxito prototípico de que tienes que conseguir absolutamente todos los premios y ser lo mejor de lo mejor. Y eso nos da mucha tranquilidad porque hacemos todo para que a las películas le vaya lo mejor posible y al mismo tiempo no sentimos que si no sucede nos vamos a desbarrancar y nos vamos a deprimir, porque las películas son una expresión de lo que nos preocupa y de cómo podemos expresarlo audiovisualmente en un momento determinado de nuestras vidas. Y cuando la película se comparte con el público, estamos ya en otro momento, tratando de pensar y empujar la siguiente. Entonces eso es una cuestión un poco irónica y extraña de que hay que trabajar mucho. Y ahora que estamos colaborando con Nicolás Sales, él tiene una frase que dice es que la difusión, la distribución y el empuje de las películas a veces es incluso más laborioso que el hacerlas, ¿no? Entonces eso, en este caso, ha sido así. La película se estrenó en Sundance y a partir de ahí, pues no hemos parado en la labor de buscarle distribución. Vamos muy acompañadas en el tema de los festivales con la agencia de ventas y con todo el equipo de los coproductores, pero ha sido un trabajo de todo un año. Entonces, pues es como toda esta conjunción de cosas, nos da mucho gusto, pero sí es agotador, es una chamba que hay que hacer, es parte del trabajo. Y al mismo tiempo procuramos no tomárnoslo tan en serio de decir todo depende del resultado porque la película ya está y la película va a ser la misma, ¿no? Lo que sí tratamos es que todo esto bueno que le ha sucedido a la película impacte en que ojalá el público nos acompañe en las salas, porque eso sucede, yo creo que con todo el cine latinoamericano. Buscamos un impacto internacional para poder llegar a nuestros países porque no tenemos mercados sustentables. Butaca 39. Gracias a lo bien que se recibió Sujo y el camino tan largo que tuvimos la fortuna de que Cinépolis Distribución se sumara, ¿no? Entonces vamos a tener un estreno amplio, vamos a tener muchas salas y los invitamos a que vayan. La verdad es que yo estoy convencida de que sí es un tema muy duro. También lo importante decirles es que esta película tiene una luz, ¿no? Es una película que te hace sentir al final que estás observando posibles salidas, ¿no? Y yo creo que es una película también muy disfrutable para verla en cines. Entonces ahí es que los queremos ver en las salas de cine. El 5 de diciembre vamos a estar en cines. Tiene una luz, pero ustedes no sacrifican lo que quieren decir con tal de... O sea, no son condescendientes con el público. Son respetuosos con él, y eso es importante en el cine, ser respetuosos con el espectador, más no condescendientes, ¿eh? O sea, no van a... Y bueno, estoy hablando de más porque yo sé que no van a hacer eso ustedes de ahora me voy a inventar una comedia romántica con tal de que lleguemos a muchos espectadores, pues yo sé que no. Y eso es lo admirable de ustedes, que siguen sosteniendo un discurso, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy con nosotros en Butaca 39. La verdad fue un manjar, fue un placer y esperemos que no sea la última. Alejandro, muchas gracias también por este espacio y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Butaca 39. Gracias, Fernanda, Astrid. Muchas gracias, Juan Pablo, Alejandro. Muchas gracias. Butaca 39, una producción de Sala de Cine Solaris, Comisión Fílmica de Morelia, H Ayuntamiento de Morelia y Huella Digital.